Una aproximación del poder histórico de J. P. Morgan y su relación con los comunes mortales. Hay un nombre que rara vez aparece en los titulares, que casi nunca da entrevistas, que no tiene estatuas en las plazas ni documentales en horario estelar, pero que ha estado presente en cada gran giro del sistema financiero mundial durante más de un siglo y es J. P. Morgan. No es solo un banco. No es solo una corporación. Es una institución que ha moldeado la economía global, salvando gobiernos de la bancarrota, que ha influenciado en presidentes y que ha decidido el destino de industrias enteras. Fundada en el siglo XIX por un hombre que algunos llamaron el banquero de banqueros y otros, el hombre que controlaba Estados Unidos, J. P. Morgan no solo sobrevivió a crisis, guerras y revoluciones, sino que las aprovechó. Hoy, J. P. Morgan Chase es el banco más grande de Estados Unidos, con activos que superan los 3.7 billones de dólares, más que el PIB de la mayoría de los países del mundo. Controla una parte inmensa del mercado financiero, posee uno de los mayores fondos de inversión del planeta, tiene filiales en casi todos los rincones del globo y mantiene relaciones íntimas con gobiernos, centros de poder y figuras clave de la política y la economía. Pero lo más inquietante no es su tamaño, sino su capacidad para actuar como árbitro invisible del sistema capitalista. Porque mientras los demás juegan dentro de las reglas, J. P. Morgan ha estado, una y otra vez, ayudando a escribirlas. Para entender su poder, debemos retroceder al principio. A finales del siglo XIX, Estados Unidos era un país en pleno auge industrial, pero también en caos financiero. No había banco central, las quiebras eran constantes, y los pánicos bancarios paralizaban la economía cada pocos años. En medio de ese caos, surgió John Pierpont Morgan, un banquero de Wall Street con una red de contactos sin paralelo, una voluntad férrea y una visión audaz de no solo ganar dinero, sino estabilizar el sistema para que él y sus aliados pudieran dominarlo. En 1907, cuando una crisis financiera amenazaba con colapsar la economía estadounidense, fue Morgan quien, literalmente, reunió a los banqueros más poderosos en su biblioteca de Nueva York y les obligó a unirse para rescatar al sistema. Él no era el gobierno. No tenía autoridad oficial. Pero actuó como si la tuviera. Y lo logró. Ese episodio fue tan impactante que ayudó a impulsar la creación de la Reserva Federal en 1913, una institución que, aunque se presentó como independiente, fue diseñada por personas con fuertes vínculos con el mundo de Morgan. Desde entonces, el legado de la firma ha sido intervenir en momentos de crisis como una especie de fuerza de élite financiera. En los años 30, durante la Gran Depresión, J. P. Morgan fue clave en reestructurar empresas, reorganizar bancos y negociar con el gobierno de Roosevelt, aunque no siempre con simpatía, donde se opusieron a muchas reformas del New Deal, temiendo que redujeran su poder. Pero lo que realmente define a J. P. Morgan es su capacidad para estar en el lugar correcto en el momento correcto, una y otra vez. En los años 80, mientras Wall Street se transformaba con la llegada de los derivados y las fusiones masivas, J. P. Morgan lideró la innovación en productos financieros complejos. Fue uno de los primeros en desarrollar los credit default swaps, esos seguros contra la quiebra de deudas que luego se volvieron tóxicos en la crisis de 2008. Y aunque muchos bancos colapsaron o fueron rescatados por el Estado, J. P. Morgan no solo sobrevivió, sino que salió más fuerte. Ya adquirió a Bear Stearns y a Washington Mutual, dos gigantes que quebraron, expandiendo su imperio en medio del caos. Aquí está la paradoja: mientras el público culpaba al sistema financiero por la crisis, J. P. Morgan fue visto como parte de la solución. Incluso recibió elogios por su gestión, aunque también se descubrió que había ganado miles de millones apostando contra productos financieros que vendía a sus propios clientes. Conflictos de interés que, en cualquier otro sector, serían inaceptables, pero en Wall Street, a menudo, pasan desapercibidos. Hoy, bajo el liderazgo de Jamie Dimon, su CEO desde 2005, J. P. Morgan se ha consolidado como una superestructura financiera con ramificaciones en todos los sectores: banca comercial, inversiones, gestión de activos, servicios de pago y tecnología financiera. Dimon no es solo un banquero, es una figura política, consultado por presidentes, senadores y líderes mundiales. Sus declaraciones sobre la economía, las criptomonedas o la inflación mueven mercados.
Ha sido uno de los pocos ejecutivos en advertir públicamente sobre una posible recesión antes de que ocurra, y cuando lo hace, el mundo lo escucha. Pero su influencia va más allá de las palabras. JP Morgan tiene una de las mayores divisiones de investigación económica del mundo, cuyos informes son devorados por inversores, gobiernos y medios. Sus decisiones sobre dónde invertir, qué empresa financiar o qué países considerar estratégicos, moldean la geografía del poder global. Y aunque se presenta como una empresa privada, su tamaño y su conexión con el sistema financiero global la convierten en un actor de interés público. Tanto que, cuando hay una crisis, no se permite que JP Morgan falle. Es, en términos técnicos, too big to fall. Pero su poder no se limita a lo económico. A través de sus donaciones, su lobby y sus redes de ex ejecutivos que ocupan cargos en los gobiernos, JP Morgan ejerce una influencia sutil pero constante en las políticas públicas. Financia think tanks, universidades, campañas políticas y organizaciones internacionales. Sus ejecutivos rotan entre el banco y altos cargos en el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal o el FMI. Esto asegura que las decisiones que afectan a la economía global estén siempre en sintonía con los intereses del mundo financiero que JP Morgan encarna. Y mientras tanto, el banco se adapta con una agilidad asombrosa. En un momento en que las criptomonedas amenazaban con desbancar al sistema tradicional, JP Morgan no se opuso frontalmente, sino que creó su propia moneda digital, la JPM Coin, una stablecoin respaldada por dólares que permite transferencias instantáneas entre instituciones. No es una rebelión contra el sistema, es una evolución controlada, donde ellos mismos dirigen el cambio para mantener el control. Lo mismo ha ocurrido con la sostenibilidad. Mientras el mundo exige banca verde, JP Morgan anuncia compromisos con la reducción de emisiones y la inversión en energías limpias. Pero al mismo tiempo, sigue siendo uno de los mayores financistas del sector de combustibles fósiles. Según informes de grupos ambientales, ha destinado cientos de miles de millones de dólares a empresas de petróleo, gas y carbón desde el Acuerdo de París. Su mensaje es ambiguo, apoya la transición energética, pero sin dejar de ganar dinero con el modelo actual. Y eso no es casualidad, es estrategia. Porque el verdadero poder de JP Morgan no está en tomar partido, sino en mantenerse indispensable en cualquier escenario. Ya sea en una economía basada en el petróleo o en una revolución digital, ellos estarán allí, no como revolucionarios, sino como facilitadores, intermediarios, ganadores inevitables. Pero detrás de esta imagen corporativa impecable, hay historias oscuras. En 2012, el banco fue investigado por el Wall of London, un trader que perdió más de 6.000 millones de dólares en apuestas riesgosas, ocultando las pérdidas durante meses. El escándalo reveló fallas graves en el control interno y llevó a multas millonarias. También ha sido acusado de manipular mercados del oro y la plata, de facilitar el lavado de dinero en casos vinculados a narcotraficantes y de financiar actividades en países sancionados. Aunque muchas veces ha pagado multas sin admitir culpabilidad, estos episodios muestran que, incluso para un gigante como JP Morgan, el límite entre innovación financiera y abuso de poder es muy delgado. Y sin embargo, sigue creciendo, sigue ganando, sigue influyendo. Porque el sistema actual no solo permite su poder, lo necesita. Necesita un jugador lo suficientemente fuerte como para absorber choques, mantener la liquidez y actuar como garante de última instancia cuando el resto falla. Y en ese rol, JP Morgan no es un actor más, es una institución paralela al Estado, con su propia lógica, su propia jerarquía y su propio sentido del orden. Lo más inquietante es que casi nadie lo cuestiona. No hay movimientos masivos contra JP Morgan como los hubo contra otros bancos en 2008. No hay películas que lo presenten como villano. Por el contrario, se le ve como un pilar de estabilidad, como una empresa bien gestionada, incluso admirada. Y eso es precisamente lo que hace su poder más eficaz. No es ostentoso, no es ruidoso. Es silencioso, constante, estructural. Es el tipo de poder que no necesita proclamarse, simplemente está. Y mientras el mundo debate sobre políticos, ideologías o movimientos sociales, son las decisiones tomadas en las oficinas de JP Morgan las que definen,
en última instancia, quien tiene acceso al dinero, quien puede crecer y quien queda fuera del sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que el dinero no es solo un medio de intercambio, es un sistema de control. Y las corporaciones como JP Morgan no son simples empresas, son arquitectos invisibles de ese sistema. No necesitan armas, ni ejércitos, ni propaganda de masas. Su poder está en los flujos de capital, en los algoritmos de inversión, en las decisiones que determinan qué proyectos se financian y cuáles no, y aunque no puedas verlo, ese poder afecta tu vida, en el precio de los productos, en la estabilidad de tu empleo, en la capacidad de tu gobierno para cumplir sus promesas. JP Morgan no gobierna países, pero hace que los gobiernos dependan de él. No dicta leyes, pero influye en quién puede cumplirlas. No es un Estado, pero actúa como uno. Y mientras el mundo siga creyendo que el poder solo está en los palacios presidenciales o en los parlamentos, estos gigantes financieros seguirán moviendo las piezas desde una sala de juntas en Wall Street. Por eso, entender a JP Morgan no es solo conocer la historia de un banco. Es entender cómo funciona el poder real en el siglo XXI, no con discursos, sino con transacciones, no con votos, sino con balances, no con banderas, sino con billetes. Y si no lo vemos, no es porque no esté, es porque está escondido.